Hola, hoy nos metemos de lleno en un material muy interesante. Unos extractos de Los Pastores de Israel de Jehudi Quesado Oviedo. Hola, sí. Es como una guía, ¿no? Casi un manual, podríamos decir. Exacto, un manual que usa la Biblia para pintar un cuadro de cómo debería ser un líder pastoral. Así es. El texto mismo se presenta como una especie de brújula, ¿sabes? Basada en las escrituras, no solo para la vida cristiana así en general, Ajá, sino muy específicamente para los que guían una congregación. entiendo. Nuestra tarea hoy es como destilar las ideas centrales que presenta sobre, bueno, las responsabilidades, las herramientas que usa, las cualidades de ese pastor ideal Y también las advertencias, ¿no? y, claro, por supuesto, las advertencias sobre los que no cumplen ese rol como deberían, los falsos líderes. Y fíjate que arranca fuerte, ¿eh? De entrada nomás, citando Ezequiel 34. Uf, sí, esa crítica directa. Directísima. A los líderes que se cuidan a sí mismos en lugar de cuidar al rebaño. La frase es tremenda. Coméis la grosura, mas no apacentáis a las ovejas. Eso ya te marca el tono de todo, ¿viste? Totalmente. Así que bueno, vamos a explorar qué significa, según este libro, ser un pastor que sigue ese modelo bíblico que propone. Dale. La primera gran responsabilidad, y el texto le pone mucho énfasis, es apacentar el rebaño. Ajá. Y lo conecta directo con las palabras de Jesús a Pedro, ¿te acordás? En Juan 21, después de resucitar. Sí, apacienta mis corderos. Exacto. Y llama la atención ese énfasis en los corderos, o sea, los más nuevos, los más vulnerables. Claro, los que necesitan más cuidado inicial. Y el autor recalca algo importante. La motivación tiene que ser el amor sacrificial, no andar buscando reconocimiento o fama. Ujú, fundamental. Y esa línea de restaurar en vez de castigar sigue muy clara en la segunda obligación que marca. ¿Cuál sería? Fortalecer a las ovejas débiles. Y usa el ejemplo del mismísimo Pedro, Claro, que lo negó 3 veces. exacto. Y Jesús, en lugar de condenarlo, ¿qué hace? Le pregunta 3 veces, ¿me amas? El texto sugiere que usa la palabra ágape, ese amor incondicional, Ajá. como una forma de restaurarlo, de levantarlo. Es un modelo súper potente, ¿no? El líder que busca fortalecer al que cayó, no hundirlo más. Muy bueno. Y muy ligado a eso, me parece, están las otras tareas que menciona. Curar a las enfermas y vendar a las perniquebradas. Sí, sí van de la mano. La metáfora es constante, ¿viste? La iglesia como rebaño. Y las personas como ovejas que, bueno, el texto dice que pueden ser torpes, que necesitan mucho cuidado. Claro. Y ahí el pastor es como un médico espiritual, podríamos decir. Sí, tal cual. Atendiendo heridas emocionales, traumas del pasado que la gente trae. Incluso menciona esa imagen tan gráfica del pastor cargando a la oveja herida sobre sus hombros hasta que se cure. Es una visión de cuidado súper personal, muy cercana. Sí, muy conmovedora. Después viene una tarea que, bueno, el mismo texto admite que puede ser menos popular, menos agradable. A ver, Volver al redil a las descarriadas. Y acá critica fuerte esa tendencia que a veces existe de juzgar o de aislar al que se aparta, al que se va. sí, eso pasa. Trae a colación las parábolas, ¿no? La de la oveja perdida, la del hijo pródigo. Siempre resaltando la compasión del que busca, la búsqueda activa. Claro, la alegría del reencuentro. Exacto. Y advierte contra eso de crear como reinos privados, ¿viste? Y ver a otros cristianos de otras congregaciones como si fueran competencia. Tema delicado ese. Totalmente. La idea central que deja es que la misión es buscar y restaurar, no descartar a nadie. La voluntad de Dios, dice, no es perder a ninguno. Bien, y finalmente en este bloque de obligaciones está buscar las perdidas. Ajá. Y acá hace una distinción interesante. Dice que esto no es tanto una visión personal del líder, Ah, mira vos. sino que lo plantea más como una comisión general para todos los creyentes. O sea, la evangelización de Mateo 28. Entiendo, la gran comisión. Exacto. La meta es alcanzar a los que describe como hambrientos y sedientos de justicia, pero, de nuevo, sin caer en esa rivalidad entre iglesias. Claro, recordando que el reino de Dios es uno solo más allá de las congregaciones particulares. Tal cual.
Bueno, entonces, si esas son las tareas principales, ¿con qué herramientas cuenta este pastor ideal según el texto? Ajá, buena pregunta. El Salmo 23 es la referencia clave acá. Ese verso famoso. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Clásico. Entonces, primero, la vara. ¿Cómo le explica el texto? Bueno, aclara que no es para golpear duro, sino más bien para guiar, con toques suaves para corregir la dirección. Para mantener al rebaño unido. Exacto, y en el camino seguro. Lo compara con la disciplina de Dios en Hebreos 12, que se describe como motivada por amor, no por enojo. O sea, es una herramienta de guía y corrección, pero siempre con cuidado, con amor. Justamente. Y complementando eso está el cayado. El bastón largo, con el gancho en la punta ese. Ese mismo. Su función principal, según el texto, es el rescate. Rescate. Sí, sacar a la oveja que se cayó, no sé, en un barranco, en un lugar peligroso. Es puramente una herramienta de salvación, de auxilio. Ah, mira qué distinto la vara. Claro. Y lo conecta otra vez con la parábola, con la alegría de encontrar a la oveja perdida en Lucas. Muestra el pastor no solo guiando, sino también salvando activamente del peligro. Es una imagen de protección fuerte. Interesante la diferencia. Y después menciona una herramienta que, la verdad, quizás no esperaríamos. El aceite. Sí, esta es curiosa, ¿no? Muy curiosa. La explicación práctica que da el texto es llamativa. A ver, contala. Dice que aparentemente las moscas y otros bichos podían meterse en las narices de las ovejas Uf, y las volvían locas de desesperación, al punto de golpearse la cabeza contra las rocas para tratar de sacárselos. ¡qué horror! ¡Pobres bichos! Entonces, el pastor ungía sus cabezas con aceite como una forma de protección, para que los insectos resbalaran, digamos. Lo relaciona con el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite. Claro, pero lo fascinante acá es la interpretación simbólica que le da el texto a ese aceite. ¿Y cuáles? Lo ve como una figura del Espíritu Santo. Ah, La implicación es clara. El pastor tiene la responsabilidad espiritual de cubrir a su gente con oración, con la presencia del Espíritu Santo. como una protección espiritual. Exacto, para protegerlos de influencias negativas, de lo que el texto llama espíritus malignos o ataques espirituales. Y deja una pregunta ahí picando, ¿viste? ¿Cuál? ¿Cuántos líderes hoy se preocupan por llevar suficiente aceite espiritual para su rebaño? ¿Cuántos realmente cubren así a su gente? Buena pregunta para reflexionar. Bueno, pasemos ahora a las cualidades personales de este pastor ideal. El texto usa a David como arquetipo, ¿no? Basándose en 1 de Samuel. Sí, toma a David como modelo y resalta varias características. La primera que menciona es sabe tocar. Como músico. David era músico. Claro, pero el texto va más allá. No se refiere solo a la habilidad musical, aunque la tenía y era importante, Entonces, lo interpreta en un sentido más profundo. Ser un adorador genuino, un adorador en espíritu y verdad, como dice Juan 4. ajá, El texto lo pone casi como un requisito previo, ¿entendés? Más fundamental incluso que ser un gran orador o un buen estratega. Esa conexión personal y sincera con Dios es la base de todo. entiendo. La relación con Dios primero. ¿Qué más? Luego dice es valiente, y esto lo traduce como tener un carácter firme, sólido. No ser de doble ánimo, como dice Santiago. Exactamente eso. El carácter es la verdadera identidad ante Dios y ante la gente. No es solo coraje físico para pelear, sino integridad, solidez moral frente a las presiones. Bien. También menciona es vigoroso. Sí, que significa ser esforzado, ser diligente, ponerle garra al trabajo. Hacerlo con ganas, no como una carga. Eso. Hacerlo con pasión, con alegría, no como una obligación pesada. El líder tiene que ser un ejemplo de compromiso y energía, ¿viste? No alguien que se arrastra porque no le queda otra. Hebreos habla de líderes a quienes da gusto seguir. Tiene sentido. Después viene una que suena fuerte. Hombre de guerra. Sí, suena potente, ¿no? Pero el texto lo interpreta no tanto como alguien belicoso, Ajá. sino como alguien que lucha por sus convicciones, que tiene un propósito claro y no se rinde fácilmente ante la adversidad o la oposición. Alguien que defiende lo que cree y protege a su gente. Exacto. Se vincula con esa idea de Mateo 11 sobre el reino de los cielos que sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Alguien con determinación. Entendido. ¿Qué sigue?
es prudente. que es sinónimo de sabiduría. Pero ojo, no cualquier sabiduría humana, no la astucia del mundo, ¿Sí no? sino la sabiduría que, según Proverbios, nace del temor de Jehová, de ese respeto profundo, de esa reverencia a Dios. La sabiduría que viene de arriba. Esa misma. Una sabiduría que supera la inteligencia humana, como se vio en Daniel y sus amigos frente a los sabios de Babilonia. Es discernimiento, buen juicio basado en principios divinos. Muy claro. Y después, una cualidad que me llamó la atención. Es hermoso. Sí, esa puede confundir al principio, pero el texto aclara enseguida que no está hablando de belleza física, de ser carilindo. Menos mal. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a tener la gracia de Dios. Cita el Salmo 45. Te has ungido Dios, por tanto te ungió Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Ah, la gracia divina. Claro, ese favor de Dios que hace que la persona como que resplandezca de una manera especial, ¿viste? Que le da influencia, que le abre puertas. Es como un atractivo espiritual, si quieres llamarlo así. Entiendo. La belleza interior que se refleja. Algo así. Y quizás la cualidad más importante de todas, la que corona todo. A ver. Jehová está con él. La presencia activa de Dios en su vida. La unción. Eso suena fundamental. Es que lo es. El texto lo considera absolutamente vital y lo contrasta directamente con el rey Saúl, de quien se dice explícitamente que el Espíritu de Dios se apartó de él. Qué fuerte eso. Tremendo. Y recuerda la súplica de David en el Salmo 51 después de su pecado. No quites de mí tu Santo Espíritu. Sabía que sin esa conexión divina, todo lo demás se quedaba corto. Claro, es la fuente de todo. Exacto. Esa presencia trae plenitud, dice el Salmo 16. Sin eso, el liderazgo es vacío. Bueno, todo esto que venimos mencionando, las obligaciones, las herramientas, las cualidades, se tiene que reflejar en el día a día, ¿no? En la rutina del pastor. Y ahí entra Juan 10. Exacto. Juan 10 es como la descripción del pastor en acción. Dice, el portero le abre. El texto interpreta eso como legitimidad, ¿verdad? Sí, el verdadero pastor entra por la puerta principal, no salta por otro lado. Tiene acceso reconocido, legítimo. No es un intruso. Y sigue, las ovejas oyen su voz. Eso es clave. Clave total. La autoridad no se impone a los gritos ni por decreto. Se gana. Se construye con confianza, con cuidado demostrado día a día. Las ovejas reconocen y siguen la voz que las ha guiado bien, que las ha protegido. Hay una relación ahí. Y eso se refuerza con lo que sigue. Llama a sus ovejas por nombre. Eso es. Habla de una relación personal, íntima. No es un líder de masas anónimas que mira desde lejos, Sino alguien que conoce a su gente. que conoce sus historias, sus luchas, sus necesidades. Va mucho más allá de solo preparar un sermón y predicarlo desde un púlpito. Hay cercanía. Se nota. Y los deberes que menciona refuerzan esa idea, ¿no? Totalmente. Dice que el buen pastor da vida en abundancia. Y no se refiere solo a, no sé, prosperidad material. Aquí entonces. A traer una visión que inspire, que dé propósito, que conecte a la gente con lo divino. Una vida con sentido, con plenitud espiritual. Profundo. Y luego el punto culminante. Su vida da por las ovejas. Esa es la marca suprema, el amor sacrificial llevado al extremo. El buen pastor no está ahí por lo que puede sacar para sí mismo. Para nada, está por lo que puede dar, incluso su propia vida si fuera necesario, como dice Jesús en otro lado. Es la antítesis total del interés propio. Tremendo estándar. Y finalmente, conoce las ovejas, que ya lo mencionamos un poco con lo de llamar por nombre. Sí, pero acá lo vincula más al discipulado, a ese proceso de acompañar el crecimiento. No se trata solo de acumular seguidores en un listado. Exacto, sino de invertir tiempo y corazón en ellos, de construir relaciones profundas, de caminar junto a ellos mientras maduran en su fe. Es un compromiso a largo plazo, de verdad. Queda clarísimo el ideal. Pero, claro, si existe este ideal tan alto, También existe su contraparte oscura. exacto.
Y el texto le dedica bastante espacio a eso, ¿no? A identificar a los falsos pastores, a los malos líderes. Es una advertencia muy seria. Sí, muy seria y muy necesaria, lamentablemente. Enumera varias características preocupantes para estar atentos. ¿Cuál es la primera? Dice que pervierten la gracia. Usa la referencia de Gálatas. ¿Y cómo la pervierten? ¿Qué significa eso? Bueno, corrompiendo el mensaje central del Evangelio. Lo ensucian con legalismos, con reglas humanas, con tradiciones que terminan ahogando la libertad que hay en Cristo. Imponen cargas pesadas e innecesarias. Quitan la alegría del Evangelio, digamos. Algo así. Otra señal de alerta muy fuerte. Aman el dinero. Cita Lucas 16. La avaricia. Exacto. Usar el ministerio como una plataforma para enriquecerse personalmente. El texto critica directamente lo que llama la falsa doctrina de la prosperidad. Esa idea de que la bendición de Dios se mide sí o sí por cuánta plata o cuántas cosas tenés. Justamente. Recuerda que Deuteronomio dice que Dios es quien da el poder para hacer las riquezas, pero no son un fin en sí mismo, ni la medida del valor espiritual de alguien. Clarísimo. ¿Qué más? También dice que aman las fábulas. Se basa en 2 de Timoteo 4. Fábulas. Cuentos. Se refiere a esos líderes que usan palabras muy bonitas, mucha elocuencia, hasta entretenimiento. Pero sin sustancia espiritual real. Exacto. Discursos vacíos que pueden sonar bien al oído, que pueden hacer cosquillas, dice Pablo, pero que no edifican, no alimentan el alma. El texto lo compara con cazar almas con engaños, como dice Ezequiel. Peligroso eso. Muy peligroso. Luego está la figura del asalariado, que ya mencionaba Juan 10. El que trabaja solo por la paga. Claro, y el texto lo desglosa muy bien en 3 puntos. Primero, no siente las ovejas como si fueran propias. Hay una desconexión emocional, ¿viste? Falta esa inversión personal profunda. No le importan de verdad. Segundo, huye cuando viene el peligro, cuando aparece el lobo. Le falta firmeza, le falta compromiso para defender al rebaño, a diferencia de David, que se enfrentaba a leones y osos por sus ovejas. Cobardía, digamos. Y tercero, muy ligado a lo anterior, su motivación última es su propio beneficio, su conveniencia personal, su sueldo, no el bienestar real de las ovejas. Si las cosas se ponen feas, se va. Entendido. ¿Hay más características de estos malos líderes? Sí. Menciona también estar esclavizados por las tradiciones, citando a Jesús en Mateo 15. Poner reglas de hombres por encima de la palabra de Dios. Hacer más caso a lo que inventaron los hombres que a lo que dice la Biblia. Tal cual. Ser engañosos, como advierte Efesios 4. Usar astucia, estrategias manipuladoras para desviar a la gente. Y dice el texto, citando Oseas, que esto es más fácil cuando la gente no conoce bien las Escrituras, cuando falta conocimiento. La ignorancia bíblica los hace vulnerables. Exacto. Incluso advierte que estos engañadores intentarían engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Es una advertencia muy fuerte. Impresionante. ¿Y las últimas? Las últimas 2 son actitudes muy dañinas en el ejercicio de la autoridad. Abusar de dureza y ser violentos. Ambas vienen de la misma crítica de Ezequiel 34. ¿Qué implica eso? Usar la autoridad para controlar, para manipular, para dominar. Un liderazgo autoritario, impositivo, que en lugar de cuidar y proteger... Hiere y dispersa al rebaño. Exactamente. Un abuso malicioso de la autoridad que causa mucho daño. El texto se lamenta de que falten líderes genuinos que cuiden con ternura, sobre todo en los tiempos difíciles. Uf, qué panorama. Frente a todo esto, con un ideal tan alto por un lado y advertencias tan serias por el otro, ¿cuál es entonces el fundamento real sobre el que debería construirse un ministerio pastoral auténtico, según este libro? Es interesante la respuesta que da, porque argumenta que el fundamento no es, en primer lugar, la estructura religiosa organizada en sí misma. No es la Iglesia como institución. No primordialmente. Ni tampoco depender de una jerarquía sacerdotal como si fueran intermediarios indispensables entre Dios y la gente. Ni siquiera el templo físico, el edificio. Vaya. Cita el Salmo 101. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y recuerda cómo David, incluso después de que Saúl mandara a matar a los sacerdotes de Nob, Una masacre terrible.
David no perdió su conexión con Dios por eso. Su fe no dependía de esa estructura externa que había sido atacada. Entiendo. Entonces, si no es la estructura, ¿dónde está el fundamento? El ejemplo vuelve a ser David, pero ahora frente a Goliat. Ah, claro, el gigante. ¿En qué confió David? ¿En la armadura que le quedaba grande? ¿En el ejército de Israel que estaba muerto de miedo? No, para nada. Su confianza estaba puesta directamente en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí estaba su fundamento. ¿La relación personal con Dios? Esa fe directa, esa confianza total en el poder y la presencia de Dios, sin necesidad de intermediarios humanos o estructuras como garantía principal. Ese es el fundamento inamovible. Potente. Y la raíz última de esa confianza, de ese fundamento sólido, el texto la ubica en un lugar muy específico: el temor de Jehová. ¿Temor como miedo? No como miedo paralizante, sino como esa reverencia profunda, ese respeto sagrado, esa conciencia de quién es Dios que, como dice Proverbios una y otra vez, es el principio de la sabiduría. Ah, el temor reverente. Ese mismo, de ahí nace todo lo demás. La confianza, la obediencia, la sabiduría, la integridad. Es la raíz de un fundamento sólido. Muy, muy claro. Bueno, ya para ir cerrando, los últimos capítulos que revisamos en estos extractos resumen la conducta que se espera del ministro, que sería el pastor principal, y del diácono, el líder servidor. Se basan en las cartas a Timoteo. Sí, son como listas de requisitos. Y hay que decirlo, las listas son bastante exigentes, ¿eh? Exigentísimas. No vamos a detallar ahora cada punto porque son largas, pero si uno las lee, el hilo conductor es clarísimo. ¿Cuál dirías que es? Se pide una integridad personal y familiar a toda prueba. Es impresionante el énfasis en el carácter. Sí, total. Para el ministro, el pastor habla de ser irreprensible, o sea, intachable, fiel en su matrimonio, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su propia casa, con hijos sujetos. Que no sea un recién convertido, un neófito, para que no se llene de orgullo, y que tenga buena reputación incluso con los de afuera de la iglesia. Es una lista larga y pesada. Y para el diácono, cualidades muy similares en cuanto al carácter. Honestos, sinceros, sin doblez, dice, autocontrolados, no dados excesos de vino, no buscando ganancias deshonestas. Y que guarden el misterio de la fe con una conciencia limpia. Lo que resalta en ambos casos, como decías, es este énfasis tremendo en el carácter, en la conducta intachable en todas las áreas. La buena gestión de la vida personal, la familia, una relación sana con el dinero. No son como extras opcionales. Para nada. El texto las presenta como la base indispensable. Es que, si lo pensás, visto en conjunto, el modelo de liderazgo pastoral que pinta este libro es uno donde la autoridad moral y espiritual emana directamente de la integridad del líder y de su conexión genuina con Dios y con la gente a la que sirve. No viene solo del título de la posición que ocupa. Totalmente de acuerdo. Ha sido un recorrido intenso por esta visión que presenta los pastores de Israel. La verdad, el estándar que pone es altísimo. Muy alto. Servicio sacrificial, integridad a prueba de balas, cuidado cercano y personal del rebaño y una dependencia radical de Dios. Es un llamado exigente. Sin duda. Y el contraste es permanente a lo largo de todo el texto, ¿viste? El buen pastor que se entrega versus el asalariado o el falso líder que solo busca lo suyo. Quedó muy clara la enorme responsabilidad que implica este rol y las profundas consecuencias, para bien o para mal, del tipo de liderazgo que se ejerce en una comunidad de fe. Absolutamente. Y nos deja pensando, ¿no? Si tomáramos este modelo, tan detallado que presenta el texto, tan centrado en el servicio desinteresado, en la integridad, en el cuidado genuino de las personas, ¿cómo cambiaría nuestra forma de ver y de evaluar el liderazgo en cualquier ámbito? No solo en el religioso, en la política, en las empresas, en las comunidades. Si ese fuera el principal criterio de valoración.
Si pusiéramos el foco ahí. Claro, si evaluáramos el liderazgo principalmente a través de ese lente del servicio desinteresado, en contraposición a medirlo solo por resultados numéricos, por poder acumulado o por el interés propio del líder. Uf, sería una revolución de perspectiva, ¿no? Totalmente. Una idea interesante para seguir dándole vueltas.